Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos más que bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Amén. Amén, amén, Amén. Gloria a Dios. Perfecto. Amén. digamos. Amén, Amén. amén. Como bien decía la hermana, hoy todos juntos, vamos a seguir o vamos a comenzar, porque ayer fue una introducción, a comenzar el estudio de las fiestas solemnes de Jehová. Y para hoy vamos a estar estudiando la Pascua. Estoy seguro que muchos saben de ella. De hecho, en una ocasión estuvimos por acá también hace como unos 4 meses, no sé si se acuerdan, estuvimos estudiando la Pascua a profundidad. Eh, pero ahora vamos a estudiar todas las fiestas y bueno, el día de hoy, valga la redundancia, nos toca estudiar la Pascua, el Cordero que abre la puerta de la libertad. Bendito sea el Señor. Para hacer un poco de recapitulación, ayer estuvimos hablando de manera general, acerca de las fiestas y estuvimos diciendo de que eh, era el plan divino o es el plan divino del Señor para la humanidad, el plan de salvación, el plan de redención, pero también de glorificación del Señor para todos y cada uno de nosotros. Dijimos que nunca el Señor eh, tuvo como objetivo esconderle su plan a su pueblo. Al contrario, siempre su plan fue revelarle su plan a su pueblo y estuvimos hablando sobre eso. Y damos gloria a Dios que nos permite nosotros poder apartar este tiempo para poder escudriñar todos juntos, para poder estudiar y adentrarnos un poquito, para poder sacar con la ayuda del Espíritu Santo los misterios que Dios tiene en su palabra para todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, hoy para estudiar la Pascua eh, tendríamos que irnos al libro de Éxodo, capítulo 12, porque allá es donde empieza todo, es allá donde comienza todo. Hoy vamos a estudiar una de las columnas vertebrales de la revelación bíblica, que es la Pascua. ¿Por qué la columna vertebral? ¿Qué diría que es la columna vertebral? Que es allí donde el Señor, por medio del Cordero, por medio de la sangre, y vamos a ver todo esto, decide redimir a su pueblo, sacarlo y apartarlo para él y darle identidad a un pueblo que vivía sin identidad, que vivía sin libertad. Y Dios decide restaurarle. La Pascua, como bien decíamos, no es una tradición judía, ni tampoco es una ceremonia antigua, como a veces quizás en ocasiones solemos decir, no, era una tradición de la antigüedad que se hacía. La Pascua, mis hermanos, es el inicio visible del plan redentor de Dios para la historia, del plan redentor de Dios para la humanidad, y que tiene un cumplimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el fundamento del plan de redención de Dios. Dios inició el calendario espiritual con la Pascua, cuando Él le dice a su pueblo por medio de Moisés y le dice, este será para ustedes principio de los meses. O sea, Él está reiniciando un calendario para ellos, pero lo que marca el inicio de ese calendario es precisamente ese cordero pascual, ese cordero que se iba a sacrificar. Dios, como les decía, marca ese inicio porque la redención siempre precede a todo lo demás. O sea, no hay identidad, no hay pacto, no hay ley, no hay herencia, no hay propósito, si antes no hay una redención. Para que exista todo eso, tiene que haber redención antes. No se puede entender
el Evangelio, mis hermanos, si no entendemos antes la Pascua. No podemos entender la cruz si no entendemos qué sucedió en el Éxodo 12. Porque recuerden que lo que sucedió en la cruz fue el cumplimiento de lo que ya Dios había establecido. Jesús cuando vino dijo, yo no vine a abolir la ley. Dice, yo vine a hacer que se cumpliera. Y él vino a cumplir todo lo que el plan de Dios ya había establecido, pero todo lo que habían profetizado los profetas. En Jesús se cumplieron más de 300 profecías. Bendito sea el nombre del Señor. Y no se puede entender esa gracia salvadora sin la sangre del Cordero. La Pascua, como les decía, mis hermanos, es la puerta de entrada a la libertad. Es el momento donde Dios decide intervenir en la historia humana para separar a un pueblo, para apartar a un pueblo, para marcarlo con sangre y sacarlo de la esclavitud. ¿Por medio de qué? Por medio de la sustitución. Y aquí hay un principio. Es un principio que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Es el principio de la sustitución. Ahora, ¿qué es Pascua? ¿Qué significa Pascua? Pascua en hebreo es Pesaj. Creo que ya muchos lo saben. Y significa pasar por encima o pasar sobre. Significa saltar, omitir. Significa librar. En otras palabras, describe la acción de Dios al pasar por encima de las cosas marcadas con sangre durante la 10ª plaga en Egipto. Para que podamos entender mejor, la plaga es el acto divino por el cual Dios, o por el medio por el cual Dios omite el juicio donde hay sangre aplicada. Es el acto de Dios por el cual Él omite el juicio, pero es donde hay sangre aplicada. La sangre cubre, la sangre protege, la sangre redime. El significado de Pesaj o de la Pascua es algo que se conserva intacto, aun aunque usted lo traduzca en otras lenguas. Significa pasar por encima, liberación, omisión del juicio. Todo esto es lo que significa la Pascua. Ahora, la Pascua tiene propósito, la Pascua tiene significado, otros significados que lo vamos a estar viendo también. Pero antes quiero ir que vayamos al libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 12. Y vamos a estar leyendo allí algunos versículos. Dice la palabra. Voy a estar leyendo a partir del versículo 1. Éxodo capítulo 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Ya como les decía, Dios irrumpe en la historia de la humanidad, y él cuando le va a hablar a Moisés, lo primero que le dice es que a partir de ahora ustedes van a comenzar un nuevo calendario. A partir de ahora todas las cosas van a ser nuevas, porque ustedes van a recordar un antes y un después. Van a recordar mi mano fuerte, cómo yo los libré, cómo yo los saqué de Egipto. Y dice: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia
fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bendito sea el Señor. Aquí el Señor no solamente le dice, este va a ser el principio de los meses para ustedes, sino que, como bien les decía ayer, él comienza a establecerle las fechas y comienza a establecerle los tiempos y cómo iban a ir sucediendo las cosas. Ahora, ¿cómo es que este pueblo llega a esta situación? ¿Cómo es que ellos llegan a encontrarse en esta situación que necesitan que Dios irrumpa en sus vidas, que Dios llegue con un plan de salvación para ellos? Y lo cierto es que años atrás Israel había llegado a Egipto por provisión, pero permanece allí, tiene que permanecer allí, se ve obligado a permanecer allí, pero por opresión. Ellos llegaron y se quedaron cuando reinaba o cuando era el segundo al mando José, disculpen, y allí ellos se asientan y le entregan una parte de la tierra, pero luego ya después, entonces, cuando ya muere José, dice la historia, y muere el faraón que los conocía, dice que se levantó un faraón que no lo conocía y entonces comienza a oprimir al pueblo. Y aquella tierra que en un momento fue un refugio, entonces se convierte en prisión. Y es aquí donde el pueblo de Israel llega a este momento, a un momento en que Israel se encuentra sin libertad, se encuentra sin identidad nacional, sin un altar, sin sacrificio, sin adoración pública. Egipto, mis hermanos, representa un sistema que esclaviza, que controla, que explota, que resiste o se resiste a soltar lo que posee. También representa poder mundial, sistema opresor, representa idolatría, dominio sobre la vida de los hombres. Y en medio de todo esto, en medio de todo este caos, entonces Dios decide levantar un libertador y envía 10 plagas, pero la 10ª es la definitiva, la muerte de los primogénitos. Y antes de ejecutar ese juicio, Dios establece un acto de redención, y es aquí lo que nos compete. Es aquí de lo que vamos a estar hablando hoy, y es de ese acto sublime, ese acto solemne de redención que Dios le inculca a su pueblo y le dice lo que tienen que hacer antes de él poder pasar, o de poder enviar esta última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Y si usted se da cuenta, lo primero que ocurre es un enfrentamiento entre autoridades espirituales. Y Moisés le dice o le declara al faraón y dice, Jehová ha dicho. ¿Y cómo responde faraón? Dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Recuerden que faraón, mis hermanos, era tenido como si él fuera un dios. Pero no solo eso, ellos tenían varias deidades y cada una apuntaba a diferentes cosas. Y él nunca había oído hablar de Jehová. Y entonces él dice, ¿y quién es este Jehová? Entonces hay un enfrentamiento acá, pero entonces Dios desmantela a los dioses de Egipto, dándole a demostrar
no solamente a su pueblo, sino al pueblo de Egipto, que él era el único Dios, o que él es el único Dios verdadero. Pero aparte también está cumpliendo lo que él prometió con anterioridad, que él dijo: el pueblo donde la nación donde mi pueblo va a ser esclavo, yo juzgaré. Y estas 10 plagas no fueron acciones aisladas, sino que cada una de ellas confrontó a una deidad egipcia en específico. Dios estaba juzgando un sistema espiritual, pero también económico y religioso. Y la 10ª plaga, que es de la que vamos a estar hablando, no toca cosechas, tampoco toca los ríos, sino que toca la vida, y es la muerte de los primogénitos. Y esta muerte de los primogénitos representa lo que es el juicio definitivo, porque el primogénito representa o simboliza lo que es fuerza, simboliza herencia, simboliza continuidad. Y Dios declara que ningún reino que se oponga a él puede perpetuarse, puede permanecer para siempre. Y entonces viene la institución de la Pascua. Antes de sacar al pueblo de Egipto, Dios establece la Pascua, el Pesaj. La libertad, mi hermano, no comienza con una marcha, no comienza con gloria, comienza con sacrificio. Y es aquí cuando el Señor declara: este mes os será principio de los meses. Esa redención redefine el tiempo. Esa redención reinicia la historia a los redimidos. Cuando Dios llega y ocurre este sacrificio, ocurre esta redención, ocurre esta Pascua en la vida del hombre, entonces todas las cosas son hechas nuevas, dice el libro, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Dice que nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso marca un inicio. Usted ha vuelto a nacer. Israel volvió a nacer ese día. Ese día hubo redención. Ese día hubo una restauración. Ahora la Pascua también representa juicio para Egipto. No solamente es protección para Israel, sino juicio para Egipto. Significa separación. Significa un inicio de un nuevo calendario. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Y Dios Dios provee el cordero y dice: hablad, en el Éxodo 12 del 3 al 6 dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Dios no pide clamor, Dios no hace una negociación, Dios ordena y dice: tomad un cordero. ¿Y cómo debía ser ese cordero? Yo tengo por acá una imagen. Ese corderito, mis hermanos, debía ser macho, sin defecto, debía ser de un año. Y es que un año tener un año en los corderos significaba la virilidad completa. Es cuando ellos están en todo su vigor. Y por eso debía ser de un año, macho, sin defecto. No podías estar enfermo. No podía ser imperfecto, porque el sacrificio exige perfección. Dios no acepta sacrificios dañados. La redención cuesta lo mejor. La redención cuesta lo perfecto. ¿Y qué dice la palabra? Dice: lo guardaréis hasta el día 14. Durante 4 días el cordero convivía con la familia y no era
un sacrificio distante, sino que era algo personal. Aquí pueden ver la pantalla. No, No se ve nada, ¿no? no todavía. Oh, wow, yo pensaba que lo estaban viendo. Y yo enseñándole el corderito. Bendito Dios. Es que no compartí. Bien, este es el corderito del que le estaba hablando. Y acá, mis hermanos, en el día 10 y pueden ver ahí ahora sí pueden ver, ¿verdad? Sí, Sí, amén. Amén, amén. Bien, Amén. en el día 10 dice que era apartado, era escogido este cordero. Y luego que este cordero era apartado, entonces debía convivir con la familia o debía estar allí apartado con ellos hasta el día 14, que era el día en que se sacrificaba el cordero. Y el cordero debía ser sacrificado el día 14 entre las 2 tardes, dice las escrituras. Dice que lo inmolará toda la congregación y será inmolado entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, eso es, recuerden que los días para Israel comienzan en la tarde y así la noche y terminan en el día, el otro día en la tarde. Entonces, entre las 2 tardes significaba a partir de las 12 de la noche y hasta la puesta del sol. En ese horario era, debía dársele muerte o se debía inmolar el cordero y se debía comer entonces el día 15. ¿Por qué? Porque era del día 2 desde las 12 hacia adelante, dice entre las 2 tardes, porque inmolándolo entre esas 2 tardes, ya al ponerse el sol ya era día 15 y entonces se comía esa noche del día 15. ¿Y qué dice el Señor? Dice, tomarán la sangre y la pondrán en los dinteles. La sangre no era para que el pueblo la viera, era para que Dios la viera. Dice el versículo 13, veré la sangre y pasaré de vosotros. La salvación, mis hermanos, no estaba en el linaje hebreo. La salvación no estaba en las buenas intenciones. La salvación no estaba en la moral o no estaba en la historia, no estaba por lo que ellos habían hecho. La salvación estaba en la sangre aplicada a los dinteles de la casa. Había una cultura de aquellos tiempos y es que se usaba o se estilaba poner los dioses en los dinteles o en los postes de las casas. Y ellos tenían que rociar esa sangre o pintar los dinteles con esa sangre por encima de esos dioses. Y la sangre es la que le brindaba la cobertura. La sangre no se puso dentro de la casa, sino afuera, pública, visible. El cordero muere, mis hermanos, en lugar del primogénito. Y aquí se establece con claridad lo que les hablaba al principio, que es el principio de la sustitución. El inocente muere para que el culpable viva. El inocente muere para que el culpable viva. Este es el principio de la sustitución. Nadie sale de Egipto sin un cordero. No hay libertad sin sangre. Mis hermanos, o el libro de Hebreo capítulo 9, versículo 22 dice, sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Y por qué la sangre? En el libro de Levítico capítulo 17 dice que la vida de la carne está en la sangre. Tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiese redención, para que hubiese perdón de los pecados. Y esto era lo que iba a ser el cordero. El cordero tipificaba a Cristo. El cordero era sombra de lo que había de venir.
El cordero era forma de Cristo. Por eso esa sangre era la que cubría, era la que protegía o eximía, exoneraba del juicio. Y dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El cordero no solamente debía morir, sino que debía comerse. Y comer el cordero también tenía un significado. Comer el cordero significaba comunión, significaba unión, significaba incorporación, participación activa. Ahora, para comerlo, había que comerlo de una forma. Y dice que debían comerlos ceñidos vuestros lomos. Y dice calzados vuestros pies. Y apresurados, vestidos para salir, listos para salir. La Pascua, mis hermanos, siempre precede un movimiento. Dios no libera para dejarte igual. Dios libera para sacar. La palabra de Dios dice que al que el Hijo del Hombre libertare, este será verdaderamente libre. Cuando Él liberta es para sacar. Él no deja las cosas igual. Ahora, la Pascua, mis hermanos, nos revela cuatro verdades eternas. Y es que el pecado trae juicio. De hecho, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. No hay otra forma de pagar el pecado que no sea con la muerte. Pero hubo alguien, y es nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, yo pago por Él. Yo pago por ellos. Mi sangre los va a cubrir, los va a proteger, les va a dar cobertura, la cobertura que ellos necesitan, los va a limpiar. La sangre cubre de culpa. Y la obediencia activa la redención, la redención. La obediencia que tú y yo podamos tener activa la redención. Ahora, la Pascua también tenía un propósito y el propósito era la liberación. Era la liberación del pueblo de Israel de Egipto, liberación de la esclavitud, pero también era para darle identidad a un pueblo, porque Jehová dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea, el pueblo es marcado como propiedad de Dios y al ser marcado como propiedad de Dios, entonces ya recibe una identidad. También la Pascua, como les decía, significa protección. El juicio pasa por encima, no los toca. La sangre permitía que cuando Jehová pasara no llegara hacia ellos, pero también significaba un nuevo comienzo. Dios, mis hermanos, ordena que la Pascua sea recordada y enseñada a los hijos. La fe es algo que no se hereda genéticamente, sino que se transmite por medio de testimonio. Y por eso el Señor le dice, esta celebración va a ser cada año en el mes de Abib o el mes de Nisan. El día 10 va a apartar el cordero, el día 15 el día 14 lo van a inmolar y el día 15 lo van a comer. Y cuando sus hijos les pregunten, entonces ustedes le dirán que eso se hace no por tradición, no por un ritual, sino para recordar cómo Jehová nos libró. Y tenían que hacerle la historia para que ellos pudieran recibir por testimonio de sus padres lo que Dios había hecho con ellos y con su vida. La fe es algo que no se hereda, sino que es algo que se transmite, se le enseña a los hijos. Por eso había que celebrarlo de manera perpetua, de generación en generación. Bendito sea el Señor. Isaías declara como cordero fue llevado al matadero. En Isaías 53, el profeta, mis hermanos, anuncia una figura perfecta. Él anuncia a alguien inocente, oprimido, llevando un pecado ajeno, algo que él no hizo, pagando por algo que él no hizo. Lo que
Egipto mostró en figura, Cristo debía o lo cumpliría en la realidad. O sea, Cristo lo cumplió en la realidad. Lo que antes era una figura, lo que antes era una sombra, lo que antes era un tipo, entonces Cristo vino y lo cumplió. Cuando Juan estaba en el Jordán y estaba bautizando, dice la escritura que cuando llega Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios, bendito sea el Señor. Dice, el que quita el pecado del mundo. Él no dice el Cordero de Israel, él dice el Cordero de Dios. Dios mismo provee lo que él mismo exige. No había nadie, no había nada que pudiera existir o haber, nada que pudiera ser el ser humano, que pudiera redimirnos. No había un cordero que pudiera eh, hacer esa redención en nosotros de una vez y para siempre, a no ser que fuera el Hijo de Dios, el perfecto, el santo, el único. Y él vino a cumplir lo que ya se había establecido en el Antiguo Testamento. Y él celebra una cena y dice en Mateo 26, él celebra la cena o la Pascua. Él celebra la Pascua con sus discípulos y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. En Mateo 26. Y Jesús muere exactamente en la Pascua. Jesús muere exactamente el día 14 de Nisan. Mientras se sacrificaban los corderos pascuales, entonces a Jesús también lo estaban sacrificando, lo estaban crucificando. Y nada fue coincidencia. Dios gobierna los tiempos. Dios gobierna los tiempos. Mis hermanos, aquí, si ustedes pueden leer las escrituras, pueden leerlo ahí en Mateo 26. Usted pudiera quizás darse cuenta eh, cómo el Señor celebra una Pascua temprana. ¿Por qué una Pascua temprana él celebra con los discípulos? Él celebra, ustedes pueden ver mi cursor aquí en la pantalla, ¿verdad que sí? Sí. Esa Pascua temprana que él la celebra, si ustedes van a las escrituras, él solo la celebra con pan y con vino, porque él era el Cordero, pero aún no había sido sacrificado, sino que él estaba allí. Y eso sucede cuando inicia el día 14. En el inicio del día 14 es cuando sucede esta cena temprana. Ahora, dice la palabra que cuando él termina esta cena, dice que ellos se van de allí de la casa donde ellos celebraron la cena. Y cuando ellos estaban en el monte, dice que el Señor dijo, esta noche os escandalizaréis de mí. Ahí es cuando sale Pedro y dice, no, Señor, yo nunca me escandalizaré de ti. Y es cuando llega, porque él dice, se acerca el que me entrega. O sea, él fue entregado esa misma noche que ellos celebraron la Pascua, esa Pascua temprana. Y al otro día, o ese mismo día, pero después del amanecer, en las 2 tardes, entre el 14 y el 15, entonces es que lo crucifican. Y es cuando se cumple entonces la palabra que él es crucificado el día 14 de Nisan. ¿Se entendió esa parte ahí? Amén. Sí, amén. 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 Sí, porque pudiera, quizá pudiera existir la pregunta, ¿no? De que, ¿y por qué si él cumplió las escrituras, los corderos todavía no se habían sacrificado porque se sacrificaban en la tarde del 14 al 15 porque se comían el 15? ¿Por qué entonces el Señor ya había celebrado una cena? Y entonces así es como sucedió. Él celebró una cena temprana porque él era el cordero
y entonces él es sacrificado entre las dos tardes, o sea, él cumplió específicamente y estrictamente, se cumplió todo con fecha y horario. De hecho, dice que él muere a la hora novena, que es como a las 3 de la tarde, entre las dos tardes, eh, como se había establecido desde el Antiguo Testamento. O sea, mis hermanos, Cristo es nuestra Pascua y fue sacrificado por nosotros. Y eso lo dice en la primera carta a los Corintios. Ya no es sangre en una puerta, es sangre en un madero. Todos, todos tenemos un Egipto, pero la sangre sigue siendo la única salida. Es la sangre la que te cubre, es la sangre de Cristo, la que te protege, esa sangre que se derramó, la que nos cubre y nos protege y nos exime del juicio, porque si nos damos cuenta, mis hermanos, cuando Jehová decide pasar por Egipto, el juicio era para todos, incluso para Israel. Lo único que los cubría a ellos, lo que los podía eximir a ellos, era que en los dinteles de la casa y en los postes hubiera sangre. Si no llega a haber sangre, ellos también hubiesen recibido juicio. Porque esta es la clave, que Cristo es el que nos cubre, Cristo es el que nos protege, Él fue el que se sacrificó por nosotros. Él es el que nos hace justos, es Él el que nos santifica. Nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. Y esta es la clave de todo y es lo que quiero que podamos entender en este día. La Biblia, mis hermanos, si nos damos cuenta, ella comienza con sangre en una casa de esclavos, pero termina con un cordero en el trono. Nadie es libre sin sangre. Nadie es cubierto sin obediencia. Nadie es redimido sin sustitución. Alguien tuvo que sustituirte. Alguien tuvo que sustituirnos. Porque de lo contrario no pudiéramos escapar. No habría manera de escapar. La Pascua, mis hermanos, no terminó en el Éxodo. La Pascua culminó en una cruz vacía. Y hoy Dios sigue pasando. Donde hay sangre hay vida. Donde hay sangre hay vida. Donde hay fe hay salvación. Cristo es nuestro Cordero. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestra protección. Él es nuestra libertad eterna. Cristo es la Pascua, mi hermano. Cristo es el inicio de todo. Cristo es la libertad. Digno es el Cordero que fue inmolado. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Espero que hayan podido entender, que yo haya sido capaz de poder eh, explicar bien esta fiesta de las Pascuas. Y Amén, si hay amén. alguno que tiene alguna duda o quiere hacer algún aporte o tiene alguna sugerencia, eh, lo puede hacer. Estamos abiertos a todo. Eh, no somos perfectos, así que si alguien tiene algo que decir o aportar, puede hacerlo. De lo contrario, bueno, le entregamos al hermano Jorge. Que Amén. diga, a la hermana Martica, disculpe. Amén. Quería solo hacer una consulta, hermano. ¿Quedó Sí, algún hermano. registro de si algún egipcio puso sangre en su dintel? ¿Algún egipcio se quiso salvar también? Bueno, ahí hay egipcios o sea, que salieron junto con el pueblo de Israel. O sea, eh, seguro tuvieron que poner sangre porque no había otra manera de que el cordero, de que Jehová no pasara juicio si no hubiese sangre en el dintel. Mm, Creo que la hermana se está refiriendo al día del juicio, hermano, al día que Jehová pasó. Me imagino que esa es la pregunta, Tania. El día
Sí, Ok. eh, sí, esa es la pregunta que ella hace. Bueno, específicamente, la instrucción de Jehová fue para el pueblo de Israel. O sea, si usted analiza, Jehová le instruye a Moisés, pero también a Aarón, le instruye cómo debía ser y qué debían hacer. Y esta instrucción fue para el pueblo de Israel. O sea, creo que ahí está la respuesta. sí, hermano, no, sí me respondió, muchísimas gracias. Solo que dentro de lo que usted dijo me llegó muchísimo algo que fue sumamente importante, que es el hecho de que Dios se muestra justamente como el verdadero Dios, incluso frente a los dioses de los egipcios. Entonces, eso me llevó a pensar, muchos egipcios deben también haber modificado su pensamiento y haber querido seguir a Dios. Entonces, desde ese punto decía, muy probablemente muchos egipcios también una vez que sintieron esa necesidad, empezaron a involucrarse más con los judíos y tal vez ellos pusieron también sangre en el dintel. Y como usted me dijo, si hubieron egipcios que también estuvieron, entonces entiendo yo que efectivamente, como usted dijo, pusieron también sangre en el dintel. Gracias, hermano, solo eso quería. Ok. Perdón, yo pienso que dentro de las oportunidades que el Señor da, tanto en ese tiempo como hoy en día, puede haber existido la oportunidad de que alguien lo haya hecho, pero a lo mejor eso no quedó registrado en las escrituras, porque hay muchos acontecimientos que sabemos, hermanos, que no fueron registrados. Y, y pues de pronto la inquietud de mi hermana era esa, ¿no? De que, y yo pienso, no sé, a criterio personal, de que a lo mejor sí pudieron haberlo hecho, a lo mejor sí pudo haber habido algún egipcio que dijo, bueno, si esta es la forma en que mi familia se va a salvar o mis hijos se van a salvar, pues lo voy a hacer. Entonces, a lo mejor sí pudo haber pasado, pero de pronto eso no pudo haber quedado registrado. Es lo que pienso yo. Sí, mira, Amén. Por- ¿Puedo la, hablar? Ujú. ¿sí? ¿Quién quería hablar? Bueno, no sé, creo que Jorge y yo levantamos la mano al mismo tiempo. No, hable usted, hable usted. No. No, yo como a lo que conozco de la palabra y lo que pienso es que esas instrucciones fueron específicamente para el pueblo de Israel. Ahora, los egipcios que se incorporan y que parten con el pueblo de Israel es después que pasa el juicio, después del juicio de Jehová, que ellos vieron las manifestaciones de Dios en medio del pueblo, de todo lo que Dios hizo. Entonces, ese día fue que los egipcios se incorporaron y muchos egipcios partieron con, con el pueblo de Israel. Pero a mi criterio personal, los egipcios no pusieron sangre en los dinteles de la casa. Eso fue algo específicamente para el pueblo de Israel. Es mi criterio. Adelante, hermano Jorge. Ah, amén. Bueno, eh, hay un principio que nosotros debemos de aplicar cada vez que estemos estudiando las escrituras y es que lo que yo digo, lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice, pues simplemente yo no lo digo. Es un principio que nos ayuda mucho a evitar las especulaciones y entonces dentro de lo que es la interpretación, nosotros evitamos agregar cosas que la Biblia no lo dice. Entonces, sin duda alguna, ese día a quien Dios le da las instrucciones es a Moisés y Aarón para que ellos entonces le hablaran a cada jefe, ¿verdad? Recuérdense que las familias estaban organizadas y ellos entonces le empezaron a hablar a todos los ancianos para que ellos se encargaran de distribuir la noticia al pueblo precisamente.
Entonces, esas instrucciones fueron específicas para ellos y ese día los únicos, según lo que dice la Biblia, los únicos que fueron librados precisamente fueron eh, fue el pueblo de Dios, ¿verdad? Que todavía no tenía nombre, todavía no eran nación, pero digamos que el pueblo de Israel, ¿verdad? Que posteriormente fue que tomó ese nombre. Pero ellos fueron los únicos que fueron librados. Después de ahí dice la Biblia que todos, incluyendo los animales, murieron de los egipcios. Entonces nosotros nos apegamos a lo que dice la Biblia y no le agregamos y no le quitamos. Amén. Amén. Quisiera decirles algo, y es que, bueno, como dijeron los hermanos, no le podemos agregar, Perdón, pero la hermano, palabra dice, ¿sí? perdón, hermano, murieron de los primogénitos, ¿verdad? Sí, los primogénitos. De hecho, la plaga, el juicio era Para los primogénitos, amén. Gracias. mis hermanos, dice en el libro de Éxodo, el mismo capítulo que estamos estudiando, en el versículo 38, dice que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. No especifica egipcios, pero ahí dice que subió grande multitud y dice que de toda clase de gente. Antes de eso, en el Éxodo 9, versículo 20, dice que muchos de los siervos del faraón temieron a Jehová. O sea, Amén, hermano. Eso, no decimos con exactitud, sí, pero solo les quería leer los versículos para que los tuvieran también presentes. De que tampoco, no podemos decir que sí, pero yo diría que tampoco pudiéramos decir que no. Entonces, eso es interpretación de cada uno de ustedes. Eh, realmente, mis hermanos, basada la palabra y la escritura, sabemos que no podemos añadir nada, pero el contexto de lo que se lee relata que realmente Dios siempre lo que quiso establecer en medio del pueblo de Egipto fue su poder. Y basado a la manifestación que hubieron, como dice, que subieron multitudes, hubieron personas que reconocieron que no había otro Dios como Él. Y cuando hay este nivel de enseñanza en la vida del hombre, que usted cree en algo y de repente lo que acontece lo saca de la confusión, ¿a dónde va a creer? Es a lo que realmente desarrolló y destacó su poder. Entonces hubo una gran muerte y ellos lo vieron eso como un castigo y al final dentro de ellos mismos se vio como una aberración de maldición. Por eso tenían que escapar, porque ese pueblo en un momento se volvió una desolación de muerte. Era cuanto lo que quería aportar. Hermano Martí. Hermano, ¿me permite leerle un texto bíblico? Sí, sí. Okay. Si ustedes leen en Éxodo capítulo 12, versículo 29, que cuando surge la muerte de los primogénitos, allí explica claramente quiénes realmente fueron los que murieron. El versículo 29 dice, si lo pueden buscar, Éxodo 12, 29, dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ok. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, iniciando desde ahí, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel.
y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, ¿ok? Y dice, y hubo un gran clamor en Egipto, porque ahí fue donde estuvo el asunto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e id y bendecidme a mí también. Pum. Entonces, si pudieron ver, según lo que dice el texto, enumera que no hubo un primogénito egipcio que quedara vivo. Eso es lo que dice el texto. Entonces, si ya después de ahí quieren hacer, o sea, todo estamos en la, en la libertad de hacer especulación, cualquiera, porque el pensamiento es libre, pero según lo que menciona el texto, no hubo no hubo una sola casa egipcia que no tuviera un muerto. Eso es lo que dice el texto. Quería simplemente leerle eso. Gracias, hermanos, por responder a mi duda. No quería causar polémica, sino solo, más bien me había emocionado la parte, como decía, que había explicado el hermano Lázaro, que yo decía, después de haber visto, claro, toda la tragedia que simbolizaron cada una de las pestes y, y a la vez ver la muestra del poderío de Dios frente a dioses inertes que eran los dioses que tenían los egipcios, justamente me venía al corazón y yo decía como los egipcios seguramente se dieron cuenta de quién era el verdadero Dios y muchos quisieron seguir a Dios. Entonces, me queda claro que obviamente todos ellos padecieron el fallecimiento de todos los primogénitos, pero probablemente justamente en la narración que se hace ya el momento que salen de Egipto y que, como decía el hermano, se menciona que otra gente se unió, muy probablemente ahí tal vez justamente estaban estos egipcios que sintieron la presencia de Dios. Entonces yo creo que al fin queda claro que efectivamente los egipcios no pusieron sangre en el dintel, sino que solo fue el pueblo de Israel. Pero sin embargo, una vez que otros pueblos, no necesariamente solo los egipcios, vieron el poderío de Dios, es probable que ellos hayan querido seguir a este pueblo también. Muchas Ah, gracias, hermano. Ven, me da permiso de aportar algo, hermanito Lázaro. Sí, claro, claro. Am, con perdón de que en cuanto diga esto voy a desconectarme porque voy a manejar ya. Am, la pregunta que hizo nuestra amada hermana no trae polémica, hermana. Es una bendición poder aprender todos juntos y Dios ha puesto a estos siervos de Dios que están al frente de este tabernáculo de Dios a las naciones precisamente para eso y por lo que les conozco sé que se deleitan cuando hay preguntas y todos esos aportes, ¿verdad? Entonces siempre usted siéntase libre de preguntar y todos aquí, ¿verdad? Solo quiero decir dos cosas y las podemos analizar, las podemos buscar y puede estar en desacuerdo, no hay ningún problema. Para no repetir lo mismo que dijo el hermanito Jorge, ¿verdad? Que somos libres de pensar y de todo eso. Entonces no hay problema, solo dos cosas que nos van a ayudar a tener un poquito más de claridad es que los egipcios adoraban a los corderos. Entonces era no imposible,
pero bastante cerca de imposible que ellos iban a querer sacrificar un cordero. Cada plaga que nosotros, no sé si me están escuchando, yo tengo un problemita A con la el perfección micrófono. se le escucha, pastor. Amén. Ok, Amén. bueno, entonces, cada plaga, como el lindo estudio que está dando nuestro hermano Lázaro, que el Señor le siga llenando de su Santo Espíritu, él lo dijo, ¿verdad? Era un juicio para los dioses de los egipcios. O sea, cada plaga, como nosotros le llamamos en el original, se le dice señales y maravillas, era un juicio sobre una deidad egipcia. Entonces, uno de sus dioses eran los corderos, especialmente los corderitos de 1 año y todos los corderos, ¿verdad? Entonces, el primogénito de los corderos, etcétera. Entonces, cuando el Señor trae ese juicio, era por lo que ya explicó el hermano Lázaro acerca de los primogénitos en el sentido de los humanos también, ¿verdad? Entonces, era bastante difícil que ellos iban a agarrar a sacrificar uno de sus que ellos consideraban dioses, igual que el río Nilo, etcétera. Cada una de las señales, como el hermano va a ir enseñando, ¿verdad? Que se dieron. Entonces, lo que sí nosotros podemos ver, porque yo, hermanita Tania, cuando leí eso, y a todos los que estamos aquí participando, me dolió mi corazón, dije yo, pero todos los primogénitos de los egipcios, pobrecitos, o sea, a mí se me murió mi hija, ¿verdad? La primogénita. Entonces, pues es un dolor indescriptible. Entonces yo me puse a pensar y el Señor consoló mi corazón y me enseñó. Eso fue hace tantos años, cuando yo era joven. Y me enseñó, ¿verdad? Preguntándole al Señor en oración, me enseñó, ese fue juicio para que ellos, ¿verdad?, entendieran de que ese no es Dios, el Cordero, número uno. Número dos, porque ellos, recuérdese que toda la generación de Moisés había sido tirado al Nilo. Miles, probablemente millones o más, a ellos tiraron, ¿verdad?, al río Nilo. Recuerden que la palabra Moisés, el nombre Moisés significa sacado del agua. Todos conocemos la historia de Moisés Sí. y cómo él fue salvado, pero su generación de todos esos años que Faraón mandó a su pueblo a tirar a los varoncitos al río Nilo, porque el río Nilo para ellos era un dios y le sacrificaban humanos. Entonces le sacrificaron los niños de los hebreos para que ellos no fueran una nación fuerte y no se multiplicaran, porque ya, como todos sabemos, se necesita un varón y una mujer para poder que se reproduzca la humanidad. Entonces no se iban a reproducir o levantarse en guerra contra ellos. Entonces era un juicio de Dios por todos esos niños que hacía 80, 90 años atrás. Moisés tenía 80 cuando regresó a Egipto, y si esa ley había sido unos 10 años antes, digamos entre 80 y 90 años, y más todo ese periodo que se dio esa orden de esos niños que murieron. Tal vez no dilató tantos años la orden, porque Aarón no era tan mayor que Moisés. Pero lo que quiero decir es, Dios trajo juicio de esos niños que tiraron al río Nilo. Y entonces lo que sintieron las madres hebreas, imagínense que te quiten tu criatura recién nacida por el hecho de ser varón y se lo tiraban a los cocodrilos en el Nilo. ¿Cuánto tiempo tardaron para sanar esas pobres madres su corazón de ver a su niño tirado ahí? Entonces el Señor, dice la Biblia, mía es la venganza, dice Jehová, yo daré a cada quien su paga. Hay injusticias que parece, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero Dios va a hacer juicio. No nos corresponde a nosotros, pero Él un día va a hacer juicio. Entonces, eso quería aportar y para ahora ya terminar, el hermanito Lázaro, hermanita Iliet y toda la familia Pérez y todo eso, ellos me conocen que tengo don de lenguas, así que mejor me voy a callar porque voy a hablar otras muchas cosas. Solo quería dejarles una pregunta. Ahorita en este tiempo se está celebrando
el nacimiento de Cristo. Y los corderos Amén. pascuales, dice ahí donde leímos, y el hermano explicó, el cordero era de 1 año. Los corderos nacen más o menos en la primavera. Entonces, para que fuera de 1 año, tenía que haber nacido en la primavera, ¿verdad? Más o menos. No, no voy a decir que es el único tiempo que nacen, pero es más o menos la season, el tiempo de ellos de nacer. Y se sacrificaba como el hermano enseñó y todo eso. Entonces, es bueno que investiguemos entonces cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí dice, este será el primero de los meses para vosotros. Y ya sabemos que el calendario solar, lunar, etcétera, es toda otra enseñanza. Yo solo quiero dejarles la pregunta para que investiguemos más al respecto. Eso es todo. Y como ustedes saben, el calendario de Israel tiene, ¿verdad?, más de un calendario, y en su calendario ellos van por el año 5786 y celebran el nuevo año en Rosh Hashanah, que es en septiembre u octubre, les cae más o menos en esos meses. Y también celebran el nuevo año sagrado entre marzo y abril, que es la Semana Santa de nosotros. Y ahí voy a parar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por el tiempo y que tengan una semana en victoria. Amén, pastor, amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias a mi hermano Lázaro por compartirla. Gracias porque su palabra siempre nos deja una enseñanza. Bueno, mis hermanos, Amén, amén. queremos despedirnos no sin antes invitarles para que mañana nos volvamos a reunir a esta misma hora. Recuerden que a partir de mañana la enseñanza será dada de primero, por razones de que nuestro hermano Lázaro debe irse más temprano a su trabajo. Entonces nos estaremos conectando y de primero irá la palabra y luego irá el tiempo de oración e intercesión. ¿Así es, mi hermano? Amén, mi hermano, así mismo. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, que el Señor le bendiga. Hermana Martica, Dígame. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos. Si usted podíamos hacer una oración por el hermano Lázaro, para que Dios lo siga usando a cada uno y le siga dando fortaleza. Amén. Amén, sí, vamos a orar por él. Sí, claro que sí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por nuestro hermano Lázaro. Gracias por esa palabra, Señor, que tú impartiste a cada uno de Gracias por el conocimiento y nosotros, la sabiduría, Señor. Y Queremos Padre amado, en levantar cada tu uno de presencia delante de ti, Señor, para que tú este seas grupo, Señor, para continuando, Señor, llenándole de sabiduría, sabiduría, de tu inteligencia, nombre maravilloso, que Padre. sigas iluminándole, Señor, ayudando, en tu palabra. y Gracias por llenándolo de usarle, Señor, sabiduría, para bendición a de cada uno de profundidad, tu nosotros. palabra, Gracias Padre. por su vida, Señor, Sabemos por su palabra, familia, por su esposa, revela, por Padre, sus hijos. Señor. Gracias por Señor, proveer a todas sus necesidades, Señor. ahora mismo, Padre, que tú Padre, multiplicando las que bendiciones en la vida necesitamos de él, una Señor. profundidad, Gracias, Señor, Señor, por esa disposición que él ver, tiene, Padre, la por, gloria, a cada pesar una de de tus palabras, tener un tiempo cada reducido, tema, cada Señor. coma, Él Padre, se dispone para poder enseñar tu entender, palabra, para interpretar, Padre, prepararse, Señor, porque para fueron poder pedidas, impartir un porque conocimiento fueron con cada uno de declaradas, nosotros, porque Señor. fueron escritas, Damos Señor. gracias, Qué Señor. Gracias consecuencia, por esa qué disposición. bendición, Gracias por ese corazón que tú has puesto en él, Oscatarabasí. Señor. Padre Gracias por esa Santo, nueva Señor, relación multiplicando todas las del día de bendiciones hoy, en su Padre. vida, Señor. Aleluya. De tu Gracias, suplicación, de tu gloria. necesidad, Una vez más, trae la de memoria tus lo que ángeles sean que yo acampan haya alrededor de él, escuchado. que lo guarden y Oh, lo que su protejan, vida, Señor. no Padre, quiera en el quedar nombre de